Seguimos con este Centra 95. En este video vamos a aprender cómo diagnosticar, cómo detectar las fallas en el sensor TPS. El sensor TPS pues lo tenemos aquí. Este sensor es de un solo conector. Hay sensores de otros modelos que traen doble conector, pero este trae nada más uno. Entonces vamos a aprender a diagnosticarlo cuando hay una falla. Vamos a aprender a probarlos. Para eso vamos a necesitar un multímetro, y pues yo voy a usar un multímetro y un probador lógico o probador de luz LED. Vamos a pasar a hacer eso. ¿Cuáles son los síntomas de un TPS fallando? Primero, el foco de revisar el motor check engine encendido en el tablero o clúster. Segundo, marcha mínima inestable. Tercero, falta de potencia al acelerar el motor. Cuarto, jaloneo del motor. El jaloneo se presenta cuando la señal de la resistencia interna en algún punto de su recorrido se interrumpe. Enseguida, más adelante, les voy a mostrar cómo está constituido por dentro, cómo se ve por dentro, la resistencia que tiene y cuál es ese jalón. Cuando presente ese jaloneo, cuál es la falla que hace que se sienta como cuando la transmisión está fallando, que a veces se confunde con una falla en la transmisión. Cuando un TPS falla, lo primero que hacemos es probar si hay corriente positiva, si hay corriente negativa y señal hacia la computadora. En este caso vamos a desconectar el conector y vamos a probar corriente negativa y positiva. El negro, este que vemos aquí, a ver si lo podemos identificar en el video. Este negro que está aquí es el negativo, nos debe de registrar 12 voltios. Este rosa que tenemos aquí es el positivo. Aquí debe de haber 5 voltios, un poquito más de 5 voltios, o no importa, pero tiene que haber aproximadamente 5 voltios, no exactamente. El del medio es señal. Esta señal va hacia la computadora. Con esta señal, el módulo controla la cantidad de combustible que los inyectores deben suministrar al motor. Vamos a pasar a probar el negativo. No, para esto no necesitamos tener la llave abierta. Simplemente ponemos nuestro multímetro en este lugar donde va el cable negro, lo colocamos la otra punta positivo de la batería, encendemos el multímetro y vamos a ver, vamos a posicionarlo en 20 voltios. 20 voltios. Ahí tenemos, nos está registrando 12.7, la cantidad de voltaje que la batería tiene. Entonces
Aquí podemos decir que el alambre está bien, que el negativo que le está llegando al TPS está correcto. No hay falla en esto. Ahora vamos a probar el positivo. Colocamos nuestro multímetro. El rojo lo vamos a conectar a este alambre y colocamos el negativo al negativo de la batería. Ok, no tenemos señal. Para esto necesitamos abrir la llave para poder corroborar que existan esos 5 voltios. Vamos a hacer eso. Bueno, ya tenemos la llave de ignición abierta y como vemos aquí nos está registrando 5.16 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Estamos deduciendo que la corriente que debe llegar al TPS está en buen estado. Los 5 voltios que deben de llegar a este alambre rosa están bien. O sea, si este voltaje es más alto de lo normal, que supongamos que sean 6 o inclusive la cantidad de voltaje que tiene la batería, nos aparece aquí. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues que algún alambre de corriente está pegando con el alambre que conduce la corriente de 5 voltios hacia el TPS. Y el TPS no va a funcionar porque no funciona con más de este voltaje. O sea, si es más alto no va a funcionar. Lo mismo si tiene 0, si no tiene nada, pues tampoco va a funcionar el TPS. Aquí estamos viendo que tiene 5.16 voltios. Está bien. Esta señal de corriente está bien. Ahora vamos a pasar a revisar la señal. Conectamos de nuevo cuenta el conector y vamos a probar la señal. Se pegó bastante bien. Bueno, vamos a conectarla afuera porque cuando ya está puesto es más difícil. Conectamos y volvemos a conectar el conector. Ponemos nuestro multímetro, positivo del multímetro, y vamos a ver que tenemos 0.44. A ese rango está calibrado el TPS. Ok, ahora vamos a acelerarlo manualmente. Aquí lo vamos a acelerar manualmente, lenta y gradualmente. Conforme vayamos acelerando, aquí va a ir subiendo. 3 punto y feria o inclusive 4 y feria. Lentamente vamos subiendo y vamos viendo cómo en el multímetro también va aumentando. Ok, hasta ahí nos está registrando 3.86. Empezamos a bajar desacelerando gradualmente de nueva cuenta. Tiene que ir bajando lenta y uniforme. Poco a poco tiene que ir bajando hasta llegar a los 44, 45 o 42. ¿Por qué? Porque se mueve, el TPS se mueve y no queda exactamente en la posición que debe. Es bastante sensible el sensor.
dejamos, quedó en 44. ¿Ok? Esto lo podemos hacer varias veces para corroborar de que el TPS está bien. Si la marcación se queda fija, el TPS no sirve. Si la marcación en algún punto de su recorrido se pierde, o sea, por ejemplo, cuando vamos acelerando lentamente, vemos que el marcador parpadea o se pierde, queda en cero, en infinito, no sirve. Y donde veamos que haga eso, lo podemos hacer varias veces, subir y bajar varias veces. Si vemos que hace lo mismo, se cae en ese punto, pues el TPS no está funcionando. Es ahí donde existe la falla, la interrupción. Y es donde, cuando vamos corriendo en carretera, nos va a fallar. ¿Sí? Vamos a sentir ese pateo, como que se quiere apagar, como que la transmisión patea. Vamos a sentir eso cuando se pierde la señal. Y si eso está sucediendo, podemos revisarlo con resistencia también, en ohms. Ok, la prueba que hicimos anterior, la podemos hacer también con resistencia en ohms o en ohmios. Colocamos nuestro multímetro en 20 kilo ohms. Como vemos, las conexiones quedan igual, no se mueven en absoluto. ¿Por qué? Porque eso no importa la conexión, porque estamos probando resistencia. Entonces, lo que les explicaba anterior, en lo que es la corriente, si se cae, quiere decir que está fallando nuestro TPS. Entonces podemos corroborarlo con resistencia. Aquí, por ejemplo, nos está marcando 0.71. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, vamos a acelerar el acelerador como si estuviéramos pisándolo a fondo. Y vamos a ver que empieza a marcar, empieza a subir la marcación. Sí, vemos que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Lo vamos a poner hasta fondo, pero lentamente vamos a ir acelerando, lento y gradualmente. ¿Sí? Llegamos al fondo y nos está registrando 4.11. Desaceleramos gradualmente de nueva cuenta y vamos a ver cómo va bajando poco a poco. ¿Sí? Si en algún punto de su recorrido, igual que en la prueba anterior, se cae esta señal o queda en infinito, vamos a deducir que seguimos teniendo la falla en el TPS. ¿Sí? Vean eso. Esta prueba se puede hacer 2, 3, hasta más veces, según sea lo necesario, o en el punto donde se corta, pasar de ahí y luego volver al mismo punto, volver a subir y volver a bajar varias veces para comprobar de que sí existe verdaderamente esa falla. Ahora, esta misma prueba la podemos hacer con un probador lógico. Como saben ustedes, un probador lógico trae focos LED que nos prueban positivo y negativo. ¿Sí? Tienen doble polaridad. Entonces, ese mismo lo podemos poner aquí. Como ustedes saben, ese consume muy poca corriente. El foco LED consume muy poca corriente. Ahí vemos que está prendido y nos está marcando que hay una corriente negativa. Podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo con el multímetro. Vamos a subir y
Vamos a quitar el multímetro para que no tenga interferencia en la señal. Y colocamos solamente el probador lógico. Si pueden ver, la luz se opaca. La luz se opaca. ¿Sí? Lo sueltan y sube la luz. Pisamos a fondo, andamos el acelerador a fondo y la luz se opaca. ¿Ven? Varias veces. Ok. Esto, cuando el TPS se pierde la señal, se va a apagar o va a ser un parpadeo. Va a ser un flasheo o momentos que se corta la corriente, el foquito se apaga pues. En un momento se apaga, parpadea. También podemos deducir que el TPS está fallando. Lamentablemente con esto nada más podemos hacer esa prueba, no podemos saber qué tanta corriente está mandando, no podemos calibrar el TPS, no podemos pues hacer otra cosa más que eso, probar que se corta la corriente. Es lo único que podemos hacer con el probador lógico, es lo único. Bueno, en pocas palabras, el TPS es un potenciómetro de resistencia variable encargado de enviar información al módulo de control electrónico con respecto a la apertura de la mariposa. ¿Okay? Eso es en pocas palabras el TPS. Bueno, aquí tenemos el TPS ya quitado, lo quité para que vean la forma que tiene y donde ensambla la varilla que controla el acelerador, con la que controla el papalote interior. A ver si se puede apreciar aquí. Ese platito que vemos allá adentro, si lo ven, se mueve. Probablemente se alcance a apreciar o quizá no. Bueno, ese platito es el que controla el acelerador, pero a la vez con la varilla, con la misma varilla que sale acá por este lado, controla, ensambla aquí en el interior y controla el TPS. Al momento de que vamos acelerando, se va moviendo. Otra cosa, como pueden ver, este tiene una pequeña carrera. Si pueden ver, tiene una abertura donde el tornillito ensambla y ajusta. En los dos lados tiene lo mismo. Entonces, este TPS es ajustable. Es decir, se puede mover de un lado hacia el otro a nuestra voluntad y podemos dejarlo en la posición que nosotros queramos. No todos los TPS son ajustables. Algunos no se pueden ajustar de esta manera. Se ajustan pero de otra forma. Entonces, por eso es que estos TPS son un poquito más complicados. ¿Por qué? Ahí les va. Primero, la cuestión del tiempo, los engranes del motor deben estar completamente sincronizados, o sea, bien sincronizados para que el motor esté en su óptima función. De ahí tenemos que tener el distribuidor en su punto, es decir, que la plumilla interior o el rotor interior apunte exactamente al pistón número 1, al cable del pistón número 1. En este caso es este que está aquí abajo. Tiene que estar apuntando ahí exactamente. ¿Ok? Ahí se dice que está a tiempo. Entonces, esto, ya cuando está todo esto bien,
Tenemos que tener cuidado también que la aceleración esté en su punto. Es decir, si está un poquito baja las RPM, las revoluciones por minuto, lo podemos ajustar con este tornillito, ya sea dándole más, quitándole. Aquí lo podemos ajustar con este tornillo, porque las revoluciones deben estar, en este caso que es una transmisión automática, tiene que estar entre 750 y 800 revoluciones por minuto. Entonces, si todo eso está correcto, entonces sí, el TPS se puede calibrar a entre 42 a 47, 0.47 voltios. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, el jaloneo del motor, cuando se presenta esa falla, les voy a tratar de dibujar aquí el TPS. No tomen muy en cuenta mi dibujo porque no va a estar exactamente como ahí está como están viendo ¿no? Ay, perdón. No va a estar exactamente igual. ¿Ok? Bueno, lo importante es que aquí dentro de esto, trae una resistencia. Vamos a suponer que esta es la resistencia. Conecta a un lado y este conecta a otro. Aquí ya sabemos que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ok? Entonces, el del medio entra al control. Este es el que mueve el acelerador. Entonces, viene y entra aquí. Vamos a suponer que cuando nosotros aceleramos, hace esto, ¿sí? Baja, sube. Conforme nosotros aceleramos, esto va haciendo esto, ¿sí? Entonces, cuando existe ese pateo, en algún punto se corta. Esta resistencia está cortada o simplemente por abajo de esto no está haciendo el contacto. Ahí se pierde, no hay contacto y es donde sentimos ese pateo. ¿Ok? Entonces, pues con esta explicación espero que quede claro, espero que quede todo explicado. Vamos a ver a continuación cómo calibrarlo. Aquí tenemos la llave abierta en posición de on con el switch abierto y tenemos 0.42 voltios. Es la señal que el TPS nos está enviando, pero podemos moverlo y nos puede registrar menos, como ven, 32, 35. Como ya les decía, este es ajustable, inclusive algunos dicen que debe de ir a 55. Podemos calibrarlo a 55. Ahí, por ejemplo, es muy sensible, ahí lo dejamos a 45, 0.55, 0.55. Otros dicen que a 45, también lo podemos calibrar a 45. Yo por lo general lo traigo en 42. Quizá la aceleración sea menos fuerte, menos brusca, pero considero que me consume menos combustible. Ahí. Ya si lo quieren más fuerte, que consuma un poco más de combustible, lo pueden poner a 45, a 55. Queda, como dice uno, más bravo pues en el jaloneo, al momento de pisar el acelerador, que salga con más potencia. Lo podemos poner a eso, pero pues nos va a consumir un poco más de combustible. Si lo queremos más calmadito, más manuable, más familiar, vamos a suponer,
pues lo dejamos a 42, yo lo manejo a eso, a 42. Y lo podemos probar así, con el motor apagado y la llave abierta. Ahí podemos ajustarlo. Y después vamos a encender el motor, vamos a dejar que tome temperatura un poco, volvemos a probar a cuánto está, si está movido o algo, bueno, pues lo podemos volver a calibrar. Hay que aflojar nada más los tornillitos que sujetan el TPS, se aflojan con un desarmador de estrella cortito porque el largo no entra aquí, entonces tiene que ser con uno corto. Se ajustan o se desajustan según uno quiera hacer, qué es lo que quiere hacer uno. Ahí lo podemos ajustar, yo lo ajusto aquí. Lo voy a ajustar nada más así para que no esté muy ajustado porque quiero revisarlo ya cuando esté encendido. Ahí les muestro ahorita cómo va a quedar ya encendido, a cuánto va a quedar. Nada más que tengo para encenderlo, tenemos que conectar todo, la toma de aire, los sensores. Un detalle que nunca se les vaya a pasar, esta manguera que está aquí, en ocasiones se olvida desconectada. Les comento porque a mí me ha sucedido. Se queda desconectada y el carro va a encender bien, va a andar unos días bien, ya con el tiempo va a empezar a tener una falla. ¿Por qué? Porque las bujías se van a empezar a ensuciar. Aquí jala aire de vacío, se van a empezar a ensuciar y vamos a batallar para encenderlo, sobre todo en las mañanas. Va a tardar un poco para encender por esta causa. Se olvida esta manguera desconectada. Entonces tengan cuidado en eso. Esa manguera, ahí les muestro dónde va conectada. Va en la toma de aire, en este lugar. Aquí va conectado esta manguerita. Entonces a veces que los pone uno o ve uno esto y dice, pues ¿dónde está? Y se cuelgan para abajo esto y ya no los ve uno. Entonces ahí les encargo para que tengan cuidado con eso y su auto pues funcione en óptimas condiciones. Esto lo traen los automáticos. ¿Se acuerdan que les dije que estaba marcando o vimos que estaba marcando 42? Bueno, ya encendido, vean lo que nos está marcando. 0.17. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ajustar el TPS. Vamos a aflojar un poco. Vamos a moverlo un poco, vamos a ajustar. Ahí vamos viendo cómo va cambiando. Vamos a dejar en esa posición. Ok, bueno, pues como vieron, esta es la forma de calibrar un TPS. Ya ustedes tomarán la decisión a qué medida quieren que quede, ya sea, como les dije, a 0.42, 0.45, 0.55
ustedes saben. Ya la decisión de ustedes. Por eso es que este TPS es ajustable para poderlo calibrar a esos rangos. Ok, espero que este video les sirva como información, y con esto damos por terminado este video. Saludos y hasta la próxima.